Hola chicos, el tema del día de hoy, como ya les había comentado, es sobre las filogenias. Y bueno, pues ustedes tuvieron que haber visto estos temas en su clase de sistemática, no sé si ya la llevaron, pero igual vamos a ver como un ligero repaso y explicaciones muy básicas de las filogenias. Entonces, pues para comenzar, bueno, em, las filogenias en sí nos sirven para poder contestar ciertas preguntas tanto del pasado como del presente de las especies. Entonces, por ejemplo, gracias a las filogenias podemos entender cuáles son las relaciones entre las especies y conocer cuál fue su ancestro eh, común. Entonces, gracias a las filogenias, pues ahora sabemos que aunque aparentemente los cocodrilos son, digamos, morfológicamente similares a los dinosaurios por el tipo de piel, por el tipo de estructuras que a lo mejor a grosso modo podríamos notar, en realidad pues sabemos ahora que están relacionados con en las aves actuales. Entonces, actualmente pues las aves son dinosaurios vivientes. Aquí comparten un ancestro en común y vemos que está pues relacionado con el linaje de los velociraptor, los tiranosaurios. Como sabemos, el eslabón que los une es el Archaeopteryx, que fue uno de los descubrimientos más importantes a nivel del registro fósil. Y a partir de ello, pues tenemos toda la variedad y diversidad de aves actuales. Entonces, hay dos fuentes principales de información acerca del pasado. Uno son los fósiles. Antes estas filogenias pues se hacían con puros atributos morfológicos que se iban encontrando. Actualmente los estudios a niveles de fósil también se hacen estas reconstrucciones filogenéticas para entender las relaciones entre las especies, como lo hacen a través de caracteres morfológicos que van codificando y que después los ingresan a un programa para obtener esta filogenia. Entonces, también tenemos a los organismos vivos. Entonces, los organismos vivos, es decir, todo lo que podemos reconstruir en este caso sobre las aves, nos va a llevar a un ancestro en común que es el que pudieron ligar con el Archaeopteryx. Entonces, investigar sobre los organismos en el pasado y los organismos en el presente nos van a ayudar a reconstruir la historia de todo un grupo. Entonces, las filogenias, como les comentaba, pueden ser tanto morfológicas o moleculares, son como los dos principales fuentes de información. Entonces, en este caso, eh, al principio se utilizaban solo las morfológicas porque todavía, no, digamos, cuando no empezaba la implementación de obtención de datos moleculares, entonces todo se recreaba a nivel morfológico. Sin embargo, cuando ya se agregaba la morfología más la cuestión molecular, notaron que las filogenias tenían una nueva información y creaban nuevas relaciones. Por ejemplo, aquí vemos que esta parte de los cetáceos estaba con este de registro fósil. Ahora, aquí cómo pueden enlazar el registro fósil con la parte molecular. Pues esto es una serie de métodos en los que no vamos a indagar demasiado, pero pues es una codificación también que se hace a nivel ósea. Ahorita les voy a explicar un poquito más, en la que nosotros podemos obtener ciertos caracteres que nos ayudan a identificar qué tan parecidos son con algunos de estos animales. Entonces, al comparar los huesos y asignarles cierto valor, es como al asignarle un valor nosotros lo podemos poner dentro de una filogenia que a su vez también tiene valores codificados para los cambios en las bases del ADN. Entonces, al sumar estas dos evidencias, ya podemos tener una estructura filogenética que tenga también una coherencia con la parte molecular. Entonces, por ejemplo, aquí miren cómo está como toda esta parte agrupada y resulta que no, que más bien los hipopótamos
serían más parecidos a los delfines, tendrían un ancestro en común con respecto al resto de los animales que tenemos aquí. Y pues realmente, ¿para qué nos sirven las filogenias? Las filogenias nos ayudan a describir la historia de la vida, ya que también son la base de una clasificación significativa de organismos. Entonces, además de conocer cuál es el ancestro común entre estas especies, también nos va a ayudar a clasificarlas, miren como en esta parte de aquí, ¿no? Toda esta clasificación que se ha hecho, los cambios que ha habido y que siguen habiendo a nivel taxonómico, pues son gracias a las filogenias. Entonces, también las filogenias son necesarias para probar las hipótesis sobre cómo funciona la evolución y ese es como uno de los partes centrales para esta clase. Entonces, utilizamos las filogenias sobre todo en el estudio de la macroevolución. Entonces, si la historia de la vida es cambio y ramificación por descendencia, entonces su representación sería un árbol o filogenia. Por eso es que se presenta así, porque todos son esta ramificación que trata de representar la descendencia en común que tienen las especies. Entonces, aquí tendríamos que el tronco y las ramas internas, es decir, esta sección de aquí, que es el tronco y sus ramas internas, serían referente a todos los antepasados, por ejemplo, también esta rama de aquí. Y todos los extremos de las ramas externas serían las especies actuales. Entonces tenemos aquí el panda, el chimpancé, el humano, el gorila. Y vemos que aquí tienen un punto en el que comparten un ancestro en común, el cual está bastante alejado del ancestro común que compartían con los pandas, que en este caso estaría en esta zona de acá. Entonces, los métodos para reconstruir el árbol de la vida, de las relaciones tanto filogenéticas como genealógicas. Entonces, todo se trata de ir armando estos árboles genealógicos que también se pueden interpretar como filogenias y de esta manera podemos observar, a tener una representación gráfica de los ancestros que se comparten entre las especies y cuáles serían cercanos o lejanos. Entonces, esto es lo que nos dice una filogenia. Ahora, la filogenia es necesario establecerlo, que es considerada como una hipótesis, y todas las filogenias que nosotros generemos son una hipótesis de las relaciones entre los grupos. En realidad, no estuvimos ahí, como hacemos inferencias como hacia el pasado para saber los ancestros, pues no estuvimos ahí para corroborar que ese ancestro realmente era el que generó dos especies nuevas o las especies que sigan. Entonces, siempre va a ser una hipótesis sobre la historia evolutiva de un grupo de organismos, la cual va a ser aceptada hasta que tengamos nueva evidencia que la modifique. Entonces, es importante decir que cuando nosotros generamos una filogenia, nunca se puede asumir que esa es la neta del planeta. Siempre va a haber cuestiones estadísticas, siempre se va a hacer lo mejor posible para que la filogenia que nosotros estemos mostrando pues sea la más convincente. Sin embargo, siempre va a estar, digamos, a reserva de que se puedan incluir más especies dentro de una filogenia o puedan incluirse otro tipo de datos que ayuden a reforzar o a declinar las agrupaciones que estamos observando. Entonces, aquí está también como una manera de explicar cuáles son los componentes de una filogenia. Tenemos una raíz, tenemos estas partes de aquí donde se juntan, que son los nodos. Los nodos pues nos van a estar representando también esos ancestros en común. Esto que tenemos aquí serían las ramas y está la sección internodo, que generalmente esto se traduce en tiempo, en cuánto tiempo pasó de aquí a acá para que hubiera esta divergencia, ¿sí? Entonces, la materia prima para las filogenias, pues son los caracteres. Aquí en este caso, pues se podrían haber utilizado caracteres moleculares, podrían ser caracteres morfológicos y también necesitamos además de un grupo externo. Más adelante voy a explicar a qué se refiere esto. Pero lo importante aquí es que necesitamos esto, caracteres. Y los caracteres pueden ser de varios tipos. Esencialmente para reconstruir filogenias utilizamos morfológicos, actualmente se siguen ocupando,
tanto para organismos vivos como para, sobre todo para la parte fósil, ya que no podemos obtener ADN de ellos. Y por supuesto los caracteres moleculares, que son los que han dado un revuelo a toda la parte evolutiva gracias a las características que tienen. Entonces, además de ello, también tenemos otro tipo de caracteres que nos pueden ayudar a saber si lo que nos está diciendo, por ejemplo, el ADN o la morfología, tiene sentido. Entonces, estos otros caracteres pueden ser fisiológicos o químicos, que pueden ser, por ejemplo, constantes de crecimiento, pueden ser cuestiones de tolerancia, todo eso se puede incluir como también algo que nos ayude a saber si nuestra filogenia es correcta. Eh, También los caracteres etológicos. Entonces, por ejemplo, aquí actualmente para aves, para ranas, también ya se están utilizando este tipo de caracteres que nos ayudan a discernir entre una y otra especie, o si todos tienen como la misma frecuencia dentro de un grupo que está determinado por una filogenia molecular. Entonces, también tenemos los etológicos, digamos, estos son los etológicos, perdón. También tenemos los ecológicos, qué tipo de nicho ecológico están ocupando. Entonces aquí tenemos aves que están emparentadas, pero no sabemos, a lo mejor en la filogenia no nos dice muy bien si estos son más cercanos o estos son más cercanos. La morfología es muy similar, entonces también podemos comparar qué nicho ecológico están ocupando. Y, por ejemplo, en la parte de biogeografía también podemos ver la distribución. Esa parte es muy importante, es una cuestión que nos ayuda a determinar si la historia evolutiva que nos está dando una filogenia tiene sentido con la distribución actual. Y los caracteres estratigráficos, esto pues nos va a dar el tiempo geológico. Si nos están dando una relación que esta especie estaba muy cercana a esta, pues probablemente ahí hay algo que nos estamos perdiendo porque morfológicamente son muy diferentes, aunque puedan ser, digamos, muy similares morfológicamente, están en tiempos geológicos muy separados. Entonces, aquí o podría haber podría haber algo que está infiriendo o no estamos considerando todas las etapas. Entonces, todos estos otros caracteres son importantes también para poder crear una historia evolutiva a partir de una filogenia. Entonces, la filogenia molecular es la que se ocupa más y la que ha tenido pues los mayores alcances actualmente. Entonces, esto es gracias a que el ADN es algo que se encuentra en todos los seres vivos. Entonces, esto hace que la comparación sea efectiva entre, por ejemplo, bacterias y vertebrados. Entonces, eso es gracias a que el ADN solo tiene 4 bases, que lo hace bastante comparable. Si tuviéramos muchísimas más bases, sería un poco, más bien mucho más difícil poder crear filogenias. Entonces, la secuenciación del ADN empezó a tener su auge en los 70s y se empezaron a crear filogenias moleculares en diversos grupos. Empezaron con unas cuantas pares de bases y actualmente con los avances tecnológicos es posible obtener grandes cantidades de ADN y pues esto se traduce a número de caracteres comparables. Entonces, pues es algo tan sencillo como tener aquí una secuencia de ADN. Vean, toda la parte que está en azul son todos los caracteres que son idénticos. Pues todo lo que tiene aquí asterisco es lo que es idéntico. Todo lo que no lo tiene es donde va a haber una variación. Entonces, esta variación es la que se va traduciendo a través de los softwares que podemos utilizar para construir filogenias y nos va a decir cuáles son los más parecidos entre sí. Esos nos los va a agrupar como especies hermanas y subsecuentemente nos va a ir formando el resto de los grupos. Entonces, esta es la manera en cómo la comparación con ADN funciona. Ahora bien, las relaciones filogenéticas, como les comento, entonces son estimadas por similitudes y diferencias. Aquellas que son iguales son las que va a tener como especies hermanas y las que van siendo diferentes las va posicionando en diferentes partes del árbol.
Entonces, dentro de los caracteres vamos a encontrar caracteres que son sinapomórficos. ¿A qué se refiere la sinapomorfía? Pues es un carácter derivado que es compartido por un grupo de especies. Entonces, por ejemplo, un carácter sinapomórfico entre todos los, digamos, todos los mamíferos sería que tienen solo un hueso en la parte de abajo de la mandíbula, a diferencia de estos que tienen varios huesos debajo de la mandíbula, este solo tiene uno. Además, generan leche y además tienen pelo. Estas son sinapomorfías, son caracteres que son compartidos entre un grupo, pero que lo hace evidencia de que aquí es la diferencia entre los otros grupos. Entonces, por ejemplo, ya si nos vamos indagando más adentro, tenemos una sinapomorfía que es la placenta entre todos los placentarios, a diferencia de los marsupiales. Y finalmente también tenemos estas sinapomorfías ya entre pues el resto de los mamíferos con respecto a los roedores, que sería esta parte de el crecimiento continuo de, me parece que son incisivos, o sea, en la parte de la dentadura. Entonces, a esto, por ejemplo, todo lo que comparte una sinapomorfía se le va a llamar grupo monofilético, es decir, que todas comparten un ancestro en común. En este caso, su ancestro estaría aquí. Todas estas, más bien aquí, perdón. Aquí comparten todo un ancestro en común, todos los mamíferos. Sin embargo, para tratar de rastrear cuál es el ancestro con el resto de aves, cocodrilos y salamandras, pues tendríamos que irnos quizás más atrás, aquí con respecto de cocodrilos y aves, y si quisiéramos encontrar con respecto a los anfibios, pues lo tendríamos más lejano todavía, con cada uno de estos grupos con sus sinapomorfías. Evidentemente las sinapomorfías pues, las podemos encontrar desde grupos monofiléticos muy antiguos, que son muy grandes, como todos los mamíferos, hasta determinar especies distintas, por ejemplo, de roedores, que también van a estar separados por estos caracteres sinapomórficos. Entonces, esta es uno de los, pues de los términos más ocupados en sistemática para poder hacer estas reconstrucciones basadas precisamente en este tipo de caracteres. Entonces, ¿qué pasaría si en este ejemplo de aquí arriba, pues lo que vemos son estas barras en rojo, nos está diciendo que pues déjenme ver que ya me olvidé qué era. Por ejemplo, aquí lo que tenemos estas son las sinapomorfías, las barritas negras. Las barritas rojas son pues algunos caracteres que solo tiene este grupo. En este caso sería el bipedismo, si lo comparáramos. O sea, el humano es el único de los mamíferos que puede caminar en dos patas. Sin embargo, esa característica también la tienen las aves, también son bípedas. Entonces, imaginen si nosotros asociáramos ese tipo de caracteres en vez de otro tipo de cosas, como lo del pelo, como lo de la producción de leche. Entonces, si nosotros asociáramos solo el bipedismo, vean cómo quedaría. El humano, lo agregaríamos aquí, que están además juntos por esta supuesta sinapomorfía la cual está compartida entre estos dos, ¿no? Todas las demás sinapomorfías quedarían como por fuera y aquí en azul quedan todas esas que en realidad no comparten con las aves. Entonces, esto genera una discordancia, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo muy vago, obviamente, como para nada más evidenciar cómo nosotros podemos, si asociamos ciertos caracteres equivocadamente, pues podemos tener una solución, una filogenia que nos sale, digamos, incorrecta si tratamos de estudiar la parte evolutiva. Entonces, además también tenemos otro concepto que es el ancestro común más reciente, o MRCA por sus siglas en inglés. Entonces, en este caso, aquí sería el ancestro común más reciente de los mamíferos.
pero tendríamos un ancestro común más reciente, mucho más lejano, para determinar cuál es el origen de los vertebrados. Entonces, en este caso, si nosotros queremos crear la reconstrucción filogenética de los mamíferos, tenemos que agregarles estos grupos externos. ¿Qué son los grupos externos? Pues son otros organismos que incluimos en nuestra filogenia que ayudan a darle dirección de lo que queremos saber del cambio evolutivo. Entonces, si nosotros agregáramos aquí más mamíferos, pero en realidad nos interesa saber la diferencia entre los hombres y las aves, no nos serviría de nada solo tener puros mamíferos y un ave, ¿no? No encontraríamos como mucho sentido. Tendremos que agregar otros organismos que no tengan estas características para que eso le dé orientación a nuestro análisis. Entonces, en este caso, también podemos decir que el que los humanos y las aves compartan este bipedismo no necesariamente quiere decir que tengan un ancestro común más reciente. No sí comparten un ancestro muy al pasado, pero el común más reciente no lo comparten. Esto quiere decir que ocurrió una evolución convergente. En grupos diferentes llegaron a una misma adaptación, que es el bipedismo. A eso se le llama evolución convergente. Ahora bien, existen muchas discordancias que podemos obtener entre nuestras filogenias. Realmente son solo una hipótesis y no representan una verdad absoluta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos diferentes filogenias que son incluso no muy dispares en los tiempos. En estas son dos filogenias de 2009, estas de 2008, y aquí obtienen cierta respuesta, cierta hipótesis sobre las relaciones entre estos grupos. Estos están basados en 15 genes mitocondriales y 34 nucleares. Aquí recordemos que para las filogenias moleculares podemos obtener tanto material de origen mitocondrial de ciertos organelos, en el caso de las plantas, se utilizan también de cloroplastos, y también tenemos la fuente nuclear, que nos va a estar dando distintos tipos de inferencias también, si incluimos solo mitocondriales, si incluimos solo nucleares, también es importante la cantidad de datos que estamos obteniendo. En este caso, miren, es una relación muy distinta utilizando solo 6 mitocondriales, pero una cantidad mucho mayor de caracteres de genes nucleares. Ahora, por ejemplo, tiene 128 genes nucleares. Entonces, ¿a cuál le hacemos caso? Entre más información, o le hacemos más caso a los nucleares, o le hacemos más caso a los mitocondriales? Aquí es donde surgen en algunos grupos, esto no ocurre en todo, estas discordancias, y nos causa pues esta incertidumbre de no saber realmente cuál es el pasado, cuál es la historia evolutiva de estos grupos cuando diferentes fuentes nos están dando diferentes resultados. Entonces, para estas discordancias suelen tener sus razones, que vamos a ver aquí. ¿Por qué estimar filogenias puede ser difícil? Pues hay muchas características, por ejemplo, que evolucionan repetidamente, como el bipedismo, como las alas, como el mimetismo. O sea, el mimetismo lo vemos desde las mariposas hasta las ranas. Sí, no tienen un ancestro en común más reciente, pero pues tienen esas mismas características, ¿no? Igualmente con las alas. Entonces, las filogenias no pueden ser basadas solo en una diferencia de color del cuerpo o de pocas pares de bases entre especies. Las mutaciones independientes y varios otros fenómenos evolutivos pueden dificultar la determinación de las relaciones y la historia filogenética. Entonces, ¿cuáles serían esas dificultades? Puntualmente, ¿cuáles serían? La primera es la homoplasia. ¿A qué se refiere la homoplasia? Pues es la evolución independiente de rasgos similares. Es el resultado de una evolución convergente, como les comentaba con el bipedismo, y es una evolución que ocurre paralelamente, o es una evolución en reversa. Esto es cuando se regresa a una característica ancestral. Un ejemplo de esto pues puede ser todos los cetáceos, ¿no? Sabemos que si tratáramos de reconstruir una filogenia, quizás nada más con ver las características superficiales, pues podríamos decir que los tiburones y los delfines
pues son organismos muy similares y que comparten un ancestro en común. Sin embargo, a nivel óseo, tienen unas diferencias muy marcadas. ¿Y eso qué quiere decir? Que tuvieron una evolución convergente. Los dos, aunque no tienen un origen en común, se adaptaron para vivir en el agua. Y como sabemos, a lo largo de la historia, teníamos todos estos organismos viviendo en el agua, después pudieron colonizar la Tierra, muchos se quedaron en la Tierra, se convirtieron en especialistas terrestres, pero otro grupo de mamíferos regresó al agua. Eso de regresar es a lo que se le llama evolución en reversa. ¿Sí? Su ancestro muy lejano era acuático y estos regresaron de nuevo al agua y adquirieron esas características convergentes entre ellos y los tiburones, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa si lo vemos con, por ejemplo, las características de las alas. Entre los murciélagos y las aves, pues sí hay características que se parecen, aunque no tengan un origen en común. Pero, por ejemplo, si comparamos estas que tienen estructuras óseas dentro de las alas, comparada con las de los insectos, que les ayuda exactamente para lo mismo, pues estas no tienen hueso. Sin embargo, como les comentaba, estos son como ejemplos muy, digamos, hasta grotescos de cómo nosotros pudiéramos estar emparentando estas cosas por ser caracteres similares. Ahora imagínense lo que pasa a nivel molecular. Esto puede causar conflictos cuando en las moléculas podemos encontrar similitudes, pero no necesariamente comparten un ancestro en común. Entonces, esos caracteres que tienen diferente origen se le llama, ese fenómeno se llama homoplasia. Entonces, por ejemplo, tenemos este pez que aunque no lo crean, se parece mucho al humano. Ustedes lo ven por aquí y dicen, claro que no, es súper diferente. Este vive en el mar Caribe, se alimenta de un montón de cosas. Y pues ustedes pensarían, ¿de dónde se parece al hombre? Pues increíblemente su dentadura es muy similar a la humana. Miren nada más, o sea, está muy cañón este ejemplo. Yo cuando lo vi también me sorprendí mucho. Miren cómo la similitud en la conformación de los dientes, en la forma, en el orden también. O sea, ya si lo vemos más a fondo, estas tienen un montón como de otros dientes en esta parte, pero hay humanos que tienen también incluso tienen como una mutación y también pueden surgir así con un montón de dientes que están incrustados en el paladar. Es muy poco los casos, pero es muy notable la similitud que tienen, ¿no? Entonces, imagínense si solo nos basáramos en la dentadura, pues podríamos estar emparentados con este pez, cosa que no es cierto, por supuesto, pero son caracteres homoplásicos. Esto es una de las razones por lo cual puede ser difícil obtener una filogenia que sea coherente, digamos, ¿no? Entonces, pues también lo mismo vemos, por ejemplo, en este grupo de insectos, los cuales han tenido pérdida de alas. Todos, a partir de que tienen un ancestro aquí en común, todos tienen alas, pero estos grupos las han perdido. Entonces, si nosotros nos fuéramos con estos, agrupando con solo porque no tiene alas, y con además, pues estaríamos ahí haciendo inferencias incorrectas, porque pues aunque uno tiene alas y el otro no, pues estos son grillos también. Entonces, estos están más bien asociados, por ejemplo, con las cigarras y las moscas están más emparentadas con la pulga. Entonces, estos grupos, por ejemplo, han experimentado una reversión independiente, o sea, el que hayan perdido las alas, vienen de insectos que no tenían alas. Después, aquí está el origen de las alas y luego tienen esta reversión que las pierden. Entonces, esto hace que los grupos, estos bichos que no tienen alas, pues tengan diferentes orígenes, ¿no? Las características morfológicas y el ADN en muchos otros tipos de insectos corroboran la filogenia. Entonces, si solo nos quedamos con esa parte morfológica, nuestras inferencias pues serían erróneas. Sin embargo, al agregar el componente de ADN,
ya nos crea estas relaciones filogenéticas que nos hacen entender estos lapsos evolutivos que ocurrieron independientemente. Entonces, también en cuanto a evolución convergente, pues hay un sinfín de flores que no necesariamente tienen un origen en común y tienen estructuras muy similares. Y esto es porque son polinizadas por ejemplo, podrían ser por abejas y adquieren estos caracteres que les ayudan a que sean mejor polinizados. Y también, por ejemplo, con este tipo de estructuras son eh, plantas que tienen orígenes en común muy lejanos. Sin embargo, tienen muchas similitudes y a esto pues se le llama evolución convergente, que adquieren estos atributos de manera independiente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la complicación también que tenemos con el ADN? Si bien estas bases nos ayudan mucho a ser muy comparables, en realidad también pues son limitadas. La cantidad mm, pues de combinaciones que se pueden hacer son limitadas. Entonces, las mutaciones pueden regresar a su estado ancestral. Es decir, nosotros tenemos esta secuencia en el tiempo pasado, después ocurre una mutación, de aquí se originan dos especies distintas, ¿no? Ya se quedó esta especie y esta especie. Pero vuelve a haber otra mutación en la misma base y pues al no haber demasiados, digamos, combinaciones que se puedan hacer, puede que regrese a un carácter que es nuevo porque ocurrió una mutación, sería una nueva especie, pero esto lo va a estar asociando con la especie de acá. Entonces, ese es el conflicto que llega a haber a veces entre las caracteres moleculares. Y por eso luego nos dan estas discordancias entre diferentes filogenias. Entonces, aquí tenemos también, pues, esta parte que nos explica cómo también hay diferentes tasas de mutación entre los diferentes genes. Entonces, recordemos que tenemos una cadena original de ADN. Después, esto eh, no me acuerdo el paso, es replicación, traducción, y me falta otra, pero bueno, ese paso entre replicación y traducción es el paso de ADN a ARN. Entonces recordemos aquí que todas eh, parece que todas las T's, todas las T's se eliminan y se pasan a uracilo. Entonces, de estos tripletes, de cada uno de estos tres, nos va a generar la conformación de secuencia de aminoácidos. Aquí es donde ocurre la traducción. Entonces, recuerdan, tenemos esta secuencia de ADN, el ARN pasa a esta otra secuencia y cada uno de estos tripletes se va a convertir en un aminoácido. Y a su vez, las secuencias de aminoácidos van a ser una proteína. Entonces, si nosotros partimos de aquí, sabemos que cada uno de estos tripletes al final se va a traducir en un aminoácido. ¿Qué ocurre cuando hay un cambio? Pues si hay un cambio en la primera o en la tercera posición, no va a cambiar mucho el resultado. Va a poder generar, generalmente ocurre que pasa al mismo aminoácido. Pero cuando hay un cambio en la segunda posición, casi siempre eso genera un cambio en el aminoácido y por lo tanto a nivel proteínico. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo entre un gen, este es por ejemplo el gen COI, que es un gen que es codificante, es decir, que pasa a ser proteína, y si vemos su tasa de mutación, vemos que la tercera posición suele ser muy cambiante. Entonces, si cambiamos esta tercera posición, casi siempre nos queda el mismo aminoácido, aunque haya cambio aquí. Entonces, esta es muy alta, la tasa de mutación puede cambiar a lo largo del tiempo, puede ocurrir varias mutaciones. Sin embargo, la primera posición no suele cambiar mucho, suele cambiar muy poco. Y la segunda posición es la que se mantiene, tiene una tasa de mutación mucho menor.
Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? Que si nosotros comparamos este gen codificante, pues nos va a estar dando estas tasas de mutación diferentes. Los cambios que ocurren son muy diferentes. Entonces, eso también causa que si nosotros no le asumimos un modelo de sustitución diferente para cada una de estas posiciones, pues nos va a estar dando también inferencias erróneas, porque en sí, digamos, la naturaleza de las moléculas del ADN también tienen diferentes maneras de ir cambiando a lo largo del tiempo. No todas cambian igual. Entonces, esto también hace que tengamos que considerar esta naturaleza molecular dentro de nuestras diferencias filogenéticas. Entonces, ¿cuál es otro problema? Cuando ocurre una rápida diversificación. Entonces, si varias especies surgen de un ancestro en común durante un corto tiempo, puede ser difícil determinar las relaciones filogenéticas porque no quedan como asentados los cambios poco a poco. De repente ocurre un cambio muy grande y eso hace que la huella filogenética sea difícil de rastrear. Entonces, ¿qué ocurre? Pocas mutaciones nuevas se fijan, es lo que les digo. Ocurre tan rápido que no hay como una huella muy clara de estas mutaciones. Entonces, también ocurre otro fenómeno que es el sorteo incompleto de linajes. ¿Esto a qué se refiere? Es la persistencia de un polimorfismo genético a través de un evento de especiación, es decir, hay un ancestro polimórfico que en lugar de generar dos especies con sus mismos polimorfismos, a una le da más polimorfismos y a otra queda con menos. Entonces, ese sorteo incompleto a cada uno de sus linajes es este fenómeno. Y eso hace que entonces las dos especies parezcan muy distintas cuando en realidad compartían un ancestro en común. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que discernir entre dos cosas. Hay la filogenia, que cuando hablamos de filogenia son las relaciones evolutivas entre especies. Y también hay un árbol de genes. El árbol de genes es la historia genealógica de un grupo de genes en el mismo locus. Quiere decir que nosotros generalmente basamos un árbol de genes para reconstruir una filogenia. O sea, la filogenia ya es cuando estamos hablando de un árbol que nos va a decir las relaciones entre las especies, pero eso parte de un árbol primero de genes, que generalmente utilizamos genes mitocondriales, genes nucleares, podemos juntarlos todos y ahí nos va a dar un árbol de especies. Entonces, esto puede ser un poquito confuso, pero bueno, lo importante aquí es esta parte, ¿no? Tenemos aquí la especie 1, 2 y 3. Estas dos especies están juntas porque comparten esta sinapomorfía en este punto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si la sinapomorfía por sorteo incompleto de linaje se pierde? Nos va a estar asociando más bien a estas dos, pero el árbol del géneros va a estar ahí conflictuado. Vean cómo pueden haber diferentes escenarios en los que los genes nos van a decir diferentes historias, aunque lo que nosotros estábamos viendo es la misma estructura. O sea, el árbol, digamos, vamos a tener especie 1, 2 y 3, pero las relaciones van a cambiar entre ellas por este sorteo incompleto de linaje que suele ser confuso a la hora de recrear nosotros una historia evolutiva. Entonces, aquí vemos más claro la diferencia entre árbol de genes y filogenia. Todo lo que vemos aquí es una filogenia. Sí, vemos las relaciones entre las diferentes especies, pero si nosotros vemos cada una de estas especies enlazada por genes distintos, vemos que cada gen nos va a dar como su historia. Si juntamos todo, ahora sí vamos a tener un árbol de especies, que es generalmente lo que nosotros generamos en una hipótesis. Aquí vemos bien la diferencia. Este es cada uno de los genes. Estos son los mitocondriales y aquí tenemos el nuclear 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces nosotros vamos a generar una filogenia por cada uno de los genes y nos va a dar historias distintas. Sin embargo, cuando nosotros los juntamos, pues nos va a generar esta parte de aquí. Entonces a esto se refiere con árbol de genes y filogenia. Generalmente nosotros utilicemos varios genes para reconstruir esto.
Entonces, el sorteo incompleto de linajes es un efecto que suele ser muy común entre especies que están cercanamente relacionadas. Entonces, cuando tenemos este ancestro polimórfico y de repente genera un montón de especies y no le reparte esos polimorfismos por igual a sus especies hijas, entonces vamos a tener asociaciones distintas y las filogenias nos van a quedar problemáticas, nos van a quedar discordantes entre ellas. Entonces, esto suele pasar cuando los intervalos son cortos entre los eventos de especiación y cuando hay tamaños grandes de población, eso también es importante decirlo. Entonces, por ejemplo, aquí en los taxones superiores de mamíferos, aquí se utilizaron 20 millones de pares de bases. Sin embargo, aquí donde vemos los círculos rojos, entonces, bueno, para empezar, a los 66 millones de años, que es más o menos como por aquí, ocurrió una extinción masiva, ¿sí? Entonces, aquí ocurre una extinción masiva y antes de eso habían ocurrido estas rápidas diversificaciones, ¿sí? Entonces, estas rápidas diversificaciones eh, fueron tan disparadas que hace que se haga esta parte donde se juntan mucho las ramas. Entonces vean cómo aquí están tan separaditas, aquí están separadas, aquí podemos ver estos comparten un ancestro, estos también. O sea, son pasos que pueden ser fácilmente notables, pero cuando se hacen esta conjunción que vemos aquí que se ha hecho está muy pegado todo, es que aquí ocurrió una divergencia muy rápida, entonces aquí generalmente se pierden muchas señales. Entonces aquí lo que queremos decir con esta figura es que a pesar de que estamos considerando una cantidad muy grande de datos genómicos, son 20 millones de pares de bases, no, a veces no es posible recrear esta historia tan finamente como que queríamos que saliera, porque aquí ocurrió el evento de especiación tan rápido que hubo mucha pérdida de información. Es imposible recrear todo porque se hicieron tan rápido los linajes que no queda como esa huella bien marcada a nivel genético. Entonces es ahí en donde podemos perder cierta información a pesar de crear filogenias con mucha información recabada. Sin embargo, no todo es malo. Por ejemplo, regresemos a este ejemplo de los cíclidos en el lago Victoria. Entonces, aquí era muy difícil recrear esta historia evolutiva con unos cuantos genes. Entonces, cuando se utilizó toda una cantidad de genes muy grande, una secuenciación masiva, entonces pudimos recrear ahora sí que todos las especies de de este de este lago, todas las 450 especies de este lago tuvieron sí un ancestro en común, el cual fue hace 15,000 años. Hace 15,000 años es nada en el tiempo geológico. Entonces, aquí hubo una divergencia, una especiación muy rápida también, pero aquí sí se pudo hacer una confirmación de que todas comparten un ancestro en común. Pues vean aquí cómo también esta manera de representar los árboles filogenéticos también es muy válida. Aquí no están como todos, no, aquí no hay digamos, tienen un ancestro en común, pero no asociaron una especie como grupo externo. Aquí no lo quisieron, digamos, enraizar o orientar con un grupo externo, sino que dejaron que todas las ramas se fueran pegando una con otra y llegaran a un punto en un nodo central que nos dirige hacia una sola especie que dio origen a todas estas en un corto tiempo. Entonces, si bien las filogenias pueden ser difíciles de recrear, hay veces que sí son muy prácticas y sí nos ayudan a dislondar, a nos ayudan a encontrar cuál fue la historia evolutiva de este grupo en particular. Entonces, hay otro problema todavía, la introgresión. Eso pasa cuando hay movimientos de genes de una especie o población a otra por hibridación o retrocruzamiento.
Es decir, cuando llega a haber ahí un paso de información genética, por ejemplo, algunas bacterias pueden compartir ciertas genes con, con algunas, por ejemplo, las bacterias con las arqueas, ¿no? Y también con los eucariontes, por ejemplo, hay muchas bacterias que poseen cloroplastos y esto también se comparte con ciertas plantas. Entonces, aquí hubo un paso de estos organelos hacia los eucariontes. Entonces, eso hace que este retrocruzamiento genere también conflictos en la creación de filogenias. O cuando también tenemos cuestiones de hibridación, por supuesto no lo veamos en grupos tan gigantes como esto, pero en animales, en ciertos grupos puede haber esta parte de hibridación que también nos genera conflicto a la hora de recrear una filogenia. Entonces, la introgresión hace que algunas regiones del genoma tengan una historia evolutiva diferente a la de la especie, ¿sí? Entonces, aparentemente nos va a crear que las plantas están más asociadas a ciertas bacterias que lo que está asociada en realidad, pues, por ejemplo, con las algas o con los hongos. Entonces, esto también se puede ver, por ejemplo, la hibridación causada, ha causado una mezcla genética extensa y muchas partes del genoma tienen genes en conflicto. Esto es como un ejemplo con este mosquito que a lo largo del tiempo ha tenido esta parte de mezcla genética y entonces aquí se puede rastrear muy bien bajo ciertas metodologías cómo ocurre, cómo pueden captar en dónde hubo este momento en que hubo este cambio de información genética y lo que hace que estos grupos salgan discordantes. Entonces, esta es una manera también de rastrear. Cuando salen estas discordancias, se puede deber también a estos efectos de introgresión. Pues hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? ¿Nos ha quedado claro algo? Déjenme anotadas a sus preguntas para retomarlo en la siguiente sesión. Entonces, ahora, ¿cómo es el manejo de datos? ¿Cómo creamos una filogenia a partir de la nada? Si nosotros queremos crear una filogenia, ¿qué tendríamos que hacer? Esto va a ser para un ejemplo, si quisiéramos hacer una reconstrucción filogenética con ADN. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nuestra fuente de información. Hay que tomar muestras. Se suele tomar muestras de tejidos vivos, muertos, incluso también se pueden tomar datos, se puede tomar tejido de animales que ya están en una colección biológica. Lo ideal pues es obtener colectar a los bichos y obtener este tipo de tejido. En este caso, el hígado es uno de las fuentes más ricas de ADN que nosotros podemos colectar para hacer una extracción de ADN. Entonces, también es importante la toma o consulta de datos geográficos. No basta con ir y obtener los individuos, hay que tener otro tipo de datos también que nos ayuden con la interpretación. Recuerden que no nada más es obtener una filogenia y decir ya esta especie está emparentada con esta otra especie y desde su origen, sino que eso tiene que ser concordante con en dónde se distribuyen, dónde tomamos los datos, hace cuánto se colectaron, todo eso es importante. Entonces, ¿qué siguen? Los protocolos de laboratorio. Quizás ya los conocieron en alguna de sus clases de biología molecular. Entonces, primero hacemos esta extracción de ADN a partir del tejido. Después hacemos una reacción de cadena de la polimerasa, o sea, hace un PCR, y pues esto es lo que podemos ver cuando hemos amplificado una región del genoma de nuestra muestra. Entonces, ahora aquí podemos tanto obtener un fragmento que puede ser como mitocondrial o puede ser nuclear. Entonces, esta es importante y esto es toda una clase diferente que tendremos que tomar para saber cuáles son los atributos de obtener material nuclear o del material mitocondrial. Entonces, aquí, por ejemplo, se hace un tipo de secuenciación que es la Sanger, que es la más, digamos, sencilla. ¿Y qué es lo que obtenemos? Pues obtenemos estas medidas, estas secuencias a través de estos gráficos que nos van a decir qué tan bien salieron nuestras secuencias.
Entonces, lo ideal es tener gráficos como este que nos va a decir que todas las veces que el secuenciador leyó esta base, siempre le dio una A, ¿no? Aquí siempre le dio una A. Entonces, aquí vemos A y T porque este es su complemento, pero lo que dio generalmente el secuenciador fue una A. Y así con todos. Entonces, así podemos comparar diferentes muestras y ver si realmente esta G tiene sentido, no tiene sentido, o tiene un valor muy bajo de calidad. Aquí se tiene que corroborar muy bien toda esta parte que nosotros obtenemos del secuenciador. Después hay que analizar las secuencias. Primero se hace una edición, que es lo que les comentaba ahorita, ver si las secuencias son de buena calidad. Luego se hace un alineamiento, porque pues no podemos tener ahí todo revuelto. Hay que alinearlas para que podamos ahora sí compararlas entre los diferentes individuos. Después se hace una revisión. Hay que estar revisando bien que nuestro alineamiento esté correcto. Y después procedemos a un análisis. Estos análisis, por ejemplo, aquí en el alineamiento, esto es lo que veríamos si metemos nuestras secuencias pues sin alinear, ¿no? Esto es lo que generaríamos. Miren qué desastre, es difícil tratar de comparar y ver en dónde hubo cambios. Cambio, si hacemos un alineamiento, esto se hace a través de diferentes softwares. Este es, por ejemplo, dos de los softwares más utilizados, el Mosul y el MAP. El MAFT es uno de los que vamos a utilizar en nuestra práctica. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Esta divinidad. Y ya es como más fácil aquí tratar de jugar Tetris y visualizar en dónde hubo cambios. Vean cómo estas tres pares de bases que están aquí, T y AT, son similares y se mantienen y son regulares en toda este gen. Sin embargo, estas zonas en donde cambia, esas son las partes, esas son las sinapomorfías que va a estar buscando nuestros programas de análisis para poder determinar las similitudes o diferencias entre las especies. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hay que verificar, lo que se trata de la revisión, es ver estas partes, ¿no? Porque, por ejemplo, en todos los demás individuos no había estas regiones son extra de lo que tienen todas las demás. Esto implicaría que hubo una inserción. Y no es que no ocurra, pero hay que ver que realmente lo que estamos comparando aquí, esto generalmente pasa con los grupos externos. Entonces, es bastante lógico que sí tengan inserciones muy diferentes a lo que nosotros estamos comparando como grupo interno. Sin embargo, esto se tiene que revisar, hay que ver si es coherente con lo que nosotros con las especies que estamos comparando, qué tan diferentes son, digamos, morfológicamente, si las utilizamos como grupo externo, o si de plano la secuencia estaba muy fea y nos está generando estas bases que no tienen sentido. Entonces ahí habrá que eliminarlas, rectificarlas, revisarlas. Entonces, antes de crear historias y decir, no, pues esta es una especie súper nueva porque tiene muchas inserciones, primero hay que dudar de nosotros y regresarnos a ver qué pudimos haber hecho mal para que nos salieran este tipo de cosas. Si todo lo que hicimos está correcto y ya lo rectificamos, entonces, pues sí, ya ahora sí podemos hablar de que tiene una implicación quizás evolutiva. Entonces, por ejemplo, esto suele pasar si los resultados de nuestro electrofenograma, como les contaba con las grafiquitas anteriores, esto es cuando nos sale todo bonito. Cuando tenemos todo este ruido aquí, que nos sale el secuenciador, pues nos está dando que aquí esto generó una C, pero también hubo otras lecturas que generó otra base. Entonces, cuando tenemos todo esto tan horrible y esto lo pasamos a nuestra secuencia, pues dudaríamos de nuestra secuencia porque no tiene una buena calidad y lo mejor sería eliminarla. Entonces, de ahí ya pasaríamos al ensamble, esta es la parte de edición y ensamble, nos tendríamos que regresar a esta sección. Entonces, ahora, si nos seguimos al análisis, aquí hay diferentes tipos de análisis que nosotros podemos usar dependiendo de la pregunta que queramos resolver y pues hay diferentes métodos para reconstruir filogenias. Los más utilizados actualmente es la máxima verosimilitud y la inferencia bayesiana. Y
pues en este caso podemos hacer cada uno de los análisis para nuestros genes mitocondriales, para nuestros genes nucleares o juntarlos. Se puede hacer un concatenado, juntar estas dos fuentes de información en una sola matriz para obtener un solo resultado. Lo ideal es calcular primero los mitocondriales contra los nucleares, ver si son discordantes o no, y después ahora sí hacer un árbol de evidencia total que nos tenga juntas las dos fuentes. Entonces, igualmente, la interpretación de datos es lo más importante que nosotros vamos a tener de nuestra filogenia. ¿Sí? No basta con hacer los análisis y crear un arbolito, sino que además de corroborar de que todo lo hicimos bien, hay que interpretar. Entonces, otra vez, antes de crear historias, primero debemos de dudar de nosotros, ya que rectificamos que todo lo hicimos bien. Ahora sí, hay que integrar los datos de distribución. Hay que, por ejemplo, en este caso, se están agregando además datos de creaciones de estas islas. Estas islas es el archipiélago en Hawái y tenemos que hay islas que son muy viejas, de 5.1 millones de años, mientras hay unas, la de Hawái, que es mucho más reciente, tiene apenas 400,000 años. Entonces, aquí, si nosotros no tenemos una especie que nos sale aquí, pero que, o sea, que se distribuye aquí, pero que nos sale en esta sección del árbol, no tiene ningún sentido, ¿sí? O sea, esto tiene que tener, el árbol que obtengamos, pues tiene que tener sentido con la distribución geográfica. Ahora, aquí es muy sencillo porque son islas, ¿no? Pero esto generalmente, esta estructuración generalmente es muy notable también en las filogenias. Entonces hay que integrar esta parte de los datos también ambientales, los geológicos, los climáticos, considerar la biología de nuestro grupo de estudio. Si encontramos una filogenia aquí súper discordante, pero estamos hablando de aves, pues nos queda claro que se pueden mover entre las diferentes islas. Si estamos hablando de lagartijas, pues difícilmente se van a poder mover de una a otra. No quiere decir que no pase, pero difícilmente. Y luego comparar nuestros resultados con trabajos previos o con otros grupos biológicos, ¿sí? Esto es muy importante. Al crear nosotros la historia evolutiva de un grupo, se debe de comparar, por ejemplo, con la vegetación, ¿no? ¿Qué tan? Por supuesto que todo lo que llegan a comer las aves está asociado con la vegetación, con el tipo de alimentación que tienen, con sus presas, con sus depredadores. Entonces, todo eso también tiene que ir enlazado en nuestra historia evolutiva y comparar qué de todo eso es congruente y dónde aparece la incongruencia. Entonces, ¿de esto tienen alguna duda? ¿Les ha generado todavía más incertidumbre las filogenias? ¿O si les va quedando claro cómo se reconstruye? Sobre todo necesitamos saber para qué sirven las filogenias. Eso es lo más importante. Y de ahí, con la práctica, les va a quedar mucho más clara la parte de cómo hacer un análisis, cómo hacer una interpretación. Entonces, lo que seguiría pues es hacer esta práctica. Lo que vamos a hacer es bajar secuencias de GenBank, que es un repositorio que tiene un montón de material genético de todos los animales y bichos de la Tierra. Es, digamos, es un reservorio donde todos los científicos van subiendo sus datos. Estos datos son requisitos para publicaciones. Entonces, uno no puede publicar los resultados si no tiene la materia prima, que son las secuencias, y estas secuencias se deben de subir a este repositorio para que cualquiera pueda tomarlas y recrear esos árboles filogenéticos. Recuerden que en la ciencia todo debe de ser replicable. Entonces, tenemos ahí un acervo enorme de datos en GenBank. Entonces, esto es lo que haríamos la siguiente semana. Haríamos esta práctica que creo que es muy útil y les va a quedar muy claro. Además, es muy importante también para ustedes que aprendan a hacer este tipo de técnicas porque pues no sabemos, digamos, el rumbo que ustedes quieran tomar ya después como profesionistas. Es importante que sepan cómo se hacen estas filogenias, de dónde parten, y la verdad que son cosas que se pueden hacer muy sencillo. Parece que es algo muy complicado, pero en realidad es algo sencillo, está a la mano, tenemos muchas fuentes de datos que no necesariamente necesitamos regresarnos a hacer toda la parte del laboratorio. Hay un montón de información
ya disponible en Gymbank que nos puede ayudar a resolver alguna de las preguntas que nosotros tengamos en mente. Entonces, pues esto sería todo. Espero que les haya gustado y por favor recuerden guardar sus dudas y tomar sus apuntes.